No olvides que puedes seguirme en mis redes sociales, en la descripción del vídeo encontrarás el enlace. La línea 3 del metro de la Ciudad de México recorre de Indios Verdes a Universidad. La mayoría la usa todos los días sin pensar mucho en ella. Pero hay una historia que solo algunos trabajadores nocturnos conocen. No está en los manuales. No se reporta. Solo se susurra, con miedo, entre operarios viejos y vigilantes que ya no duermen bien. La historia del vagón 131. No figura en ningún registro. Nunca sale a la superficie. Solo aparece en un tramo muy específico, entre las estaciones Hospital General y Centro Médico, después de la medianoche. Sergio era nuevo en seguridad. Había sido asignado al turno de cierre, vigilando la zona subterránea mientras se hacían los mantenimientos. Tenía instrucciones claras. Si un vagón se detenía fuera de horario, no acercarse. Reportarlo. Esperar. Pero la noche del 3 de marzo, rompió esa regla. A las 2:11 am, escuchó un tren detenerse sin aviso en el túnel. No venía de ninguna estación. Simplemente llegó. El panel mostraba algo imposible. 131, destino. Ninguno. No había pasajeros. No había luz. Solo un sonido constante, como una respiración. Sergio, curioso, entró al primer vagón. El olor fue lo primero: carne podrida, óxido, y tierra húmeda. Las ventanas estaban cubiertas de algo viscoso, como baba seca mezclada con sangre. Los asientos estaban ocupados. Pero no por personas. Eran formas. Hinchadas. Cubiertas de costras. Con agujeros donde deberían estar los ojos. Algunas se movían levemente, como si respiraran o intentaran recordar cómo hacerlo. Una mujer sin mandíbula intentó hablarle. Solo salieron gorgoteos y una lengua partida. Sergio retrocedió. Intentó salir. Las puertas estaban cerradas. El vagón arrancó solo. No pasó por estaciones. Solo por túneles infinitos. El tiempo se estiraba. Las luces parpadeaban, y con cada destello, los cuerpos se acercaban. Uno de ellos tenía el uniforme de conductor, pero con la piel completamente desprendida del cráneo, colgando como una bufanda mojada. Sergio gritó. Golpeó puertas. Intentó romper los cristales. Y entonces escuchó la voz. No venía de un parlante. Venía de dentro del vagón. De debajo. Era una voz que hablaba con todos los pasajeros al mismo tiempo. Gracias por abordar. Este tren no tiene fin. Este tren no olvida. Este tren no perdona a los que miran donde no deben. Sergio perdió la razón. Al amanecer, apareció caminando por los rieles hacia Zapata. Desnudo. Cubierto de rasguños. Con los ojos completamente blancos. Repetía en voz baja una frase que nadie entendía al principio. No tomen el último tren, no tomen el último tren. Desde entonces, los trabajadores de la línea 3 nunca caminan solos entre Hospital General y Centro Médico después de la 1 am, y si escuchan que llega un tren fuera de horario, cierran los ojos y se alejan. Dicen que el vagón 131 sigue viajando, atrapado entre dimensiones. Y que si alguna noche lo tomas por error, jamás vuelves a bajar. Mario era nuevo en la ciudad. Había conseguido un empleo modesto en el centro, y cada noche regresaba a su casa usando la línea 7 del metro. Un día, un viejo barrendero lo detuvo al verlo esperando el tren después de la medianoche, con el andén casi vacío y una neblina espesa colándose por los túneles. El viejo se le acercó con la mirada rota y le entregó una hoja de papel arrugada, casi deshecha, con letras escritas a mano. Si vas a viajar en el metro después de la medianoche, sigue estas reglas. No corras. No hables. No falles. Mario se rió, pensando que era otra de esas supersticiones de ciudad grande. Pero aún así, leyó lo que decía el papel mientras el tren llegaba. Reglas del metro después de la medianoche. 1. Nunca tomes el último vagón. Aunque venga vacío y parezca más cómodo, no entres. Ese vagón no está en esta dimensión. 2. Si el tren se detiene entre estaciones por más de 5 minutos, evita mirar por las ventanas. No importa si ves movimiento. Especialmente si ves a alguien idéntico a ti parado fuera. 3. Si un vagabundo entra al vagón y comienza a hablarte de los que respiran entre los rieles, no respondas. Solo cierra los ojos. Él ya no está vivo. 4. No aceptes dulces, estampitas ni oraciones.
Ningún vendedor trabaja a esas horas. Y ninguna de esas cosas es para ti. 5. Si al abrirse las puertas ves una estación que no reconoces, aunque tenga el nombre correcto, no bajes. Las estaciones cambian de piel a esa hora. 6. Si una mujer vestida de blanco entra sola al vagón y no se refleja en el cristal, bájate en la próxima estación, aunque no sea la tuya. Si no lo haces, verás su rostro. Y nadie que lo ha visto ha podido contarlo. 7. Si un niño sube al tren, camina hacia ti y te pregunta la hora, miente. No le digas la verdad. No le digas que ya es mañana. Él no quiere saber. Solo necesita romper el ciclo. 8. Nunca te quedes dormido. El metro no tiene fin. Pero los que duermen en él, sí. 9. Si ves que los anuncios en los vagones muestran palabras en un idioma que no conoces, bájate inmediatamente. Estás cruzando. Y nadie regresa del otro lado. 10. Si el operador del tren te mira a los ojos al bajar, no te muevas. No parpadees. No hables. El operador no tiene ojos. Solo los usa prestados por un rato. Mario leyó las reglas. Se rió. Las guardó en el bolsillo. Y entró al último vagón. Nunca llegó a casa. Desde esa noche nunca más nadie lo volvió a ver. Al día siguiente, el mismo barrendero le entregó la hoja a otra persona. Las reglas no salvan a todos. Solo a los que creen en ellas. ¿Tú las seguirías? Daniela siempre tomaba el metro en la mañana, justo al abrir la estación. Prefería evitar la hora pico, las aglomeraciones, y las noticias que hablaban de piquetes, esos ataques rápidos y casi invisibles que habían comenzado a reportarse en varias líneas. Las víctimas eran siempre mujeres. Siempre en hora pico. Siempre en silencio. Pero aquella vez, ocurrió algo diferente. Era martes. Había dormido mal, así que salió más tarde. Al llegar a Pino Suárez, la estación estaba atípicamente vacía. El reloj marcaba las 9:47 am, pero no había bullicio, ni vendedores, ni pasos. Solo un eco suave. Y un leve olor a metal oxidado. Esperó. El tren no llegaba. Y entonces, lo sintió. Una punzada. Justo en la espalda baja. No fue un dolor normal. No fue un rasguño. Fue una aguja fría entrando lentamente. Como si alguien la empujara centímetro a centímetro con una sonrisa. Se giró de inmediato. No había nadie. Corrió al baño. Entró en uno de los cubículos, levantó su blusa y se miró en el espejo. Y allí estaba. No era una herida. Era una marca. Un símbolo. Circular, hecho de líneas entrelazadas como si fueran venas dibujadas. Palpitaba. Ardía. Y por un instante, pareció moverse por sí solo. Intentó gritar, pero no pudo. Su voz no salía. Solo un leve zumbido, como si su garganta estuviera sintonizando una frecuencia ajena. Esa noche, soñó con la estación vacía. Pero no era la Pino Suárez que conocía. Era más profunda. Más antigua. Las paredes eran carne negra. Las escaleras respiraban. Y en el centro del andén, una figura sin rostro sostenía un puñal de obsidiana, rodeada por mujeres que lloraban sangre mientras repetían: ya marcó otra. Ya marcó otra. Despertó empapada en sudor, con las uñas ensangrentadas. Se había estado rascando la marca sin parar. Pero ya no era un círculo. Ahora era un ojo. En los días siguientes, Daniela empezó a notar cosas extrañas. El tren se detenía entre estaciones cuando ella viajaba sola. Las luces parpadeaban únicamente sobre su cabeza. Y los hombres que la miraban en el andén, sangraban por la nariz sin motivo aparente. Una tarde, una mujer se le acercó en el vagón. Tenía la piel pálida, los ojos vacíos y una cicatriz idéntica a la marca en su espalda. Tú también lo sentiste, ¿verdad? Dijo. El piquete no fue de alguien. Fue del metro. Daniela quiso alejarse, pero la mujer ya no estaba. Nadie la había visto. El 6 de abril, desapareció. No hubo testigos. No hay cámaras funcionando ese día. Solo un mensaje escrito con sangre en la pared del andén, junto al lugar donde solía esperar el tren. Ya marcó otra. Y esa misma semana, los piquetes aumentaron. Ahora dicen que si una mujer siente un piquete en la espalda baja dentro del metro, debe salir de inmediato. Si no lo hace, no volverá a salir con su propia voluntad. Porque el metro ya no transporta personas. Ahora, el metro siembra. Y cada marca, es una semilla.
Nunca debí quedarme dormido en el vagón. No a esa hora. No en esa línea. No cuando los anuncios del metro habían dicho que la estación Tacubaya estaba cerrada por mantenimiento. Pero yo no lo escuché. O no quise escucharlo. Trabajaba en turnos dobles. Era tarde, estaba agotado, y el vagón iba casi vacío. Cerré los ojos en revolución, con la esperanza de despertar en observatorio. Pero desperté en otro lugar. El tren seguía en marcha, pero las luces estaban muertas. Todo estaba sumido en una penumbra roja, como si alguien hubiera colocado filtros sangrientos sobre cada lámpara. El vagón crujía. Literalmente crujía, como si algo adentro estuviera creciendo, estirando los metales como carne. Las ventanas ya no mostraban túneles. Solo carne. Palpitante. Viva. Las estaciones no eran estaciones. La primera en aparecer tenía el letrero oxidado, apenas visible. Carne baja. No había gente. Había restos. Cuerpos sin piel caminando sobre muñones, fusionados al suelo con cables umbilicales. Algunos me miraron sin ojos. Uno tenía una boca abierta desde la frente hasta el estómago. Todos se arrastraban hacia el vagón, pero el tren siguió. No me moví. No podía. La siguiente estación fue peor. Más Allández, decía el letrero. Aquí sí subieron. No personas. No cosas. Sombras que olían a leche podrida y a dientes quemados. Una se sentó frente a mí. No tenía rostro, pero goteaba una sustancia espesa que parecía alquitrán mezclado con sangre menstrual. Me habló. Pero no con voz. Con imágenes. Con sonidos húmedos. Estás en el tramo interdimensional. Este metro ya no es tuyo. Este metro ya no va a casa. Intenté levantarme. Las puertas estaban selladas. El vagón empezó a inclinarse. No como si subiera. Como si cayera. El suelo temblaba. Las luces se apagaban una a una, mientras los nuevos pasajeros se fusionaban con los asientos, retorciéndose como gusanos sin cabeza. Grité. Grité como un animal. Y cuando miré mi reflejo en la ventana, ya no era mi cara. Era la de un niño. Un niño que murió en Tacubaya en 1989, atrapado entre los vagones. Lo supe. Lo sentí. Y entonces lo entendí. Este tren no solo cruza estaciones. Cruza tiempos. Cruza muertes. Cruza versiones del metro que nunca debieron existir. Llegamos a la última estación. El letrero estaba tallado con carne viva, sostenido por huesos. Fin destino. Las puertas se abrieron. Un abismo. Un abismo que olía a todas las cosas podridas que puedas imaginar. Y del abismo surgió algo. Algo con muchas manos. Algunas eran humanas. Otras parecían de aves. Otras eran bocas. Me agarraron. Me arrancaron los dientes uno por uno, lentamente, mientras una voz femenina repetía: así viajan los nuevos. Así se paga el cruce. Desperté. En observatorio. Solo. Sin dientes. Con los pies ensangrentados. Nadie me creyó. Pero ahora, cada vez que tomo el metro, siento que el vagón tiembla más. Que las luces parpadean distinto. Y que una estación nueva quiere abrirse. Solo para mí. Y si alguna vez, en tu viaje, ves una estación con un nombre que no reconoces, no bajes. No te muevas. No parpadees. Porque los rieles ya no llevan a casa. Llevan hacia abajo. Hacia adentro. Hacia él.